Buenas noches, estimadas amigas y queridos amigos. Soy José Ángel Garrido Pérez, especialista en lengua y literatura española por la Universidad de Panamá y miembro del Movimiento Revolucionario Socialista, organización política con presencia continental. En esta ocasión me aproximaré a la personalidad del señor José Raúl Mulino, presidente de la República de Panamá, y cuál es el fundamento último, básico, de su pensamiento represivo. Tiene fundamentos históricos que a su vez se sustentan en posiciones psicológicas y sociológicas. Antes de hablar de esto, quiero acotar que yo soy parte de una corriente política que fue de las pocas que tuvo la doble cualidad de enfrentarse a la dictadura militar que terminó con la invasión de 1989, pero a la vez se enfrentaba a quienes buscaban la resolución del problema de la dictadura del militar a través de una intervención norteamericana, como fue el caso. Esas dos cosas no compaginaban con el ideario del Partido Socialista de los Trabajadores, la primera organización política a la que ingresé siendo muy joven en la Universidad de Panamá. Pero precisamente ingresé por eso, porque no estaba de acuerdo con la dictadura y luchó contra ella, pero tampoco estaba de acuerdo y luchamos contra aquellos que pretendían que todo se resolviera a través de una invasión. Nos enorgullecemos todos aquellos antiguos compañeros de haber adoptado esa postura vertical, y sobre la base de esa autoridad emitiré mis opiniones acerca del señor José Raúl Mulino. El señor Mulino, como todos sabemos, fue de los opositores que perteneció a la cruzada civilista más prominentes. La cruzada civilista fue una organización que gozó de la simpatía de una gran cantidad de la mayoría del pueblo panameño, pero que estuvo arrastrada por una serie de dirigentes que abiertamente buscaban la intervención de los Estados Unidos, que finalmente desembocó en una invasión en 1989. Digo esto con conocimiento de causa porque yo viví esos momentos, los notamos y nos dábamos cuenta de qué era lo que pasaba. Los señores de la cruzada civilista, sus dirigentes, pretendían que cualquier cosa que sonara a una intervención norteamericana fuera la salvación de Panamá. Vino la invasión, ellos la acuerparon y también la celebraron, y después dijeron que se sacrificaron al momento de establecer el gobierno que sucedió al régimen militar que terminó con la invasión norteamericana de 1989. En ese primer gobierno, el señor José Raúl Mulino llegó a ser ministro de Relaciones Exteriores. Durante su presencia en ese gobierno, él pudo percatarse de que por la debilidad misma del gobierno, hubo movimientos sociales populares e incluso aparentemente una asonada militar o policial que solamente fue solventada a través de la solicitud que hizo el gobierno de entonces, incluso el alcalde de entonces, el señor Cochés, porque yo lo escuché por radio, solicitando la intervención del ejército de los Estados Unidos. Eso les resolvió el problema. El señor Mulino tomó nota. Después, durante el gobierno de Ernesto Pérez Valladares, este presidente, el señor Pérez Valladares, no recurrió, aunque sí tuvo bases militares disfrazadas en centros multimodales antidrogas, no recurrió al ejército norteamericano cuando él impuso una reforma al Código de Trabajo que provocó grandes movilizaciones y manifestaciones en todo el país y que fueron derrotadas por la traición, y eso lo recuerdo muy bien, de los sindicatos del transporte colectivo de la ciudad, Psicotrac, Fenacota. Esos sindicatos fueron cooptados
Imagino que comprados, no tengo pruebas de eso, pero con gran seguridad es probable que así sea. Y eso se recordó después, años después, cuando finalmente eliminaron el sistema de transporte colectivo que existió anteriormente, conocido como Diablos Rojos. La gente no se olvidó de eso y les pasó factura. Pero esa fue una de las pocas ocasiones en que las manifestaciones populares sobre temas de gran envergadura han sido derrotados por los que ostentan el poder. La primera vez por la intervención norteamericana con el gobierno de Endara. Luego por la traición de unos sindicatos amarillos como en el gobierno de Pérez Valladares. Sin embargo, ese gobierno de Pérez Valladares estuvo seriamente debilitado. Tanto así que su programa de privatización, porque eso es lo que es, de las empresas estatales no logró culminarse debido a que las movilizaciones populares fueron tan grandes y su gobierno quedó tan deslegitimado por sus pretensiones de reelegirse, que fueron totalmente rechazadas en referéndum, que no logró privatizar, como decía, el servicio de acueductos y alcantarillados. Privatizó las telecomunicaciones que daban superávit, daban beneficios económicos, no eran deficitarios. Privatizó el sistema de recursos hidráulicos y electrificación, que también daba beneficios económicos. Eso lo vendió, o semi-vendió, como él quiera decirlo, pero no logró hacer lo mismo con el sistema de acueductos y alcantarillados. Entonces, el gobierno siguiente, que fue el de Mireya Moscoso, trató de imponer una reforma del pasaje de bus para aumentarlo y no logró hacerlo porque la oposición popular la derrotó. Y ni siquiera se le ocurrió privatizar el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, el conocido como IDAN. No se le ocurrió hacer eso. Es más, lo puso entre sus propósitos de campaña, porque sabía que el pueblo había rechazado ampliamente esa privatización. Luego vino el gobierno de Martín Torrijos, que también impuso, como pudo, unas reformas al Seguro Social, pero que en primera instancia fueron ampliamente derrotadas por el pueblo en las calles. Fue una derrota aparatosa de un gobierno que había logrado 47% de los votos. Imagínense. Es casi la mitad. Y aquí en Panamá gana en primera vuelta el que más votos tiene, aunque sea que tenga 5%. Pero si todos los demás tienen de 4 para abajo, así se logran las elecciones en este país. Este es un país de cartón. Entonces, el señor Martín Torrijos fue ampliamente derrotado, no logró imponer eso, después negoció y como dijeron que esa ley se llamaba Ley Chorizo, después se transformó en varias salchichas porque pusieron varias cosas en la nueva ley que rigió hasta hace muy poco. Pero fue derrotado por el pueblo. Luego de Martín Torrijos vino el gobierno de Ricardo Martinelli, que también fue derrotado 3 veces por el pueblo. Y durante el gobierno de Ricardo Martinelli, José Raúl Mulino fue ministro del Interior o de Gobierno y también fue ministro de Seguridad. Siendo él ministro de Gobierno y ministro de Seguridad, él, Martinelli y el señor Gustavo Pérez, que era director de la policía en ese tiempo, fueron derrotados por el pueblo 3 veces, en San Félix, en Bocas del Toro y en Colón. Tomen nota porque Mulino también estaba tomando nota. Las derrotas él las asimiló y aprendió de ellas. Luego vino el gobierno de Juan Carlos Varela, que a pesar de que tuvo manifestaciones y protestas, de alguna manera él supo, no cabe al caso analizarlas demasiado aquí, pero él supo manejarlas para que no crecieran demasiado. Tuvo un manejo político que le favoreció en ese aspecto y más bien tuvo problemas con la Asamblea Nacional que con las manifestaciones, que sí las hubo y con justificada razón,
pero que no tuvieron el mismo impacto que tuvieron durante el gobierno de Ricardo Martinelli. Porque también la gente aprende por experiencia ajena. Y el señor Varela aprendió de eso. Luego de ese gobierno de Varela vino el gobierno de Nito Cortizo, que fue ampliamente derrotado en las calles en los años 2022 y 2023. En 2022 por un insulto de uno de sus diputados en la asamblea, el señor Jaime Bolota, que insultó al pueblo. Si hay una cosa que el pueblo panameño no aguanta es que lo insulten, y eso tampoco, parece que de eso no tomó nota el señor Mulino, porque le gusta insultar. Bueno, el señor Macallan restregó al pueblo que él podía darse ciertos lujos que el pueblo no podía, y entonces eso enfureció a los ciudadanos panameños, y en 2022 hubo grandes protestas que hicieron que tuvieran que retractarse en un poco de cosas, y luego en 2023, con el asunto de la mina que trataron de imponerla, el pueblo panameño se lanzó ampliamente a las calles y derrotó al gobierno de Nito Cortizo. Y Mulino siguió tomando nota de cómo los gobiernos son derrotados por el pueblo. Así que ahora que es el gobierno de él el que ha reemplazado al de Nito Cortizo, poco antes en Campea decida, aquí las manifestaciones pueden protestar lo que sea, el gobierno es el que tiene que mandar, sin saber o sin reconocer que un gobierno pone un mandatario, o sea, el que sirve el que sirve al mandato del pueblo, y él tiene que escuchar lo que dice el pueblo, pues. El pueblo es el que le puede dar órdenes al presidente de la República. Eso es algo natural, normal. Pero este señor cree que él está por encima de eso porque pareciera que fuera un semidios y que está en el Olimpo junto con los demás dioses del Olimpo. Él es Zeus y los demás son los demás, pero son igualmente dioses. Y entonces él reparte las funciones, los privilegios y las prebendas, incluso a delincuentes, como hizo recientemente con un delincuente condenado, como lo es el señor Ricardo Martinelli, en contubernio con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, darle un asilo diplomático. Ahí no hay de otra. Entonces, el señor Mulino aprendió las lecciones de cuando el pueblo es el que derrota a una gestión gubernamental y con ello deslegitima esa gestión, porque el pueblo da legitimidad y también deslegitima, tiene ese derecho y esa potestad. Y cuando una gestión gubernamental puede salir airosa. En nuestro país es de solamente dos maneras: con el apoyo del gobierno norteamericano y de la intervención de sus ejércitos, o con el manejo político, como lo fue demostrado por el señor Pérez Valladares en la década, finales de la década del 90, y como fue demostrado por Juan Carlos Varela durante su gestión gubernamental. Esas son las dos maneras. Pero Mulino no tiene ese manejo político con sindicatos, gremios, que tenía Varela o que tenía el PRD de los tiempos de Martín Torrijos, perdón, del señor Pérez Valladares. Lo que hizo el señor Mulino fue aprovechar que el gobierno de los Estados Unidos está desesperado por establecer bases militares en nuestro país y recuperar, entre comillas, el canal, para poner aquí soldados norteamericanos a los cuales él recurrirá en última instancia, dado el caso, si resulta que la estabilidad del gobierno es tan tambaleante que no le queda más remedio que, para mantenerse en el poder y así garantizar los privilegios y prebendas de la clase política y económica a la que él sirve, que es la clase rica, la clase empresarial, como él mismo lo dijo, y aquí está gobernando para la clase empresarial, pues él va a recurrir a eso, porque él tomó nota. Cuando el pueblo fue derrotado con la presencia norteamericana.
Él no tiene el manejo político con sindicatos, gremios y asociaciones o organizaciones de la sociedad, pero tiene las bases militares norteamericanas. Por eso las puso allí tan presurosamente. Así es como se venden los países y así es como los traidores actúan. Y no tengo aquí ningún empacho en decir que él es un miserable traidor. Porque eso que él ha hecho no es para favorecer, porque les pintan bonito los norteamericanos, sino porque él sabe que teniéndolos allí, aquí en Panamá, él puede recurrir a ellos cuando las cosas se les pongan feas y el pueblo esté a punto o vaya a tumbar un gobierno en este país. Porque eso es lo que pasó con Martinelli durante su gestión y con Nito Cortizo durante su gestión. El gobierno, el Estado mismo estuvo a punto de caer y resulta que Mulino, aunque no venga al caso, yo hablaré de eso posteriormente, le tiene mucho temor a que la alternativa política que ocupe el poder en el país vaya totalmente en contra de los intereses burgueses, hay que usar el término, de los intereses de los ricachos que siempre han pelechado y han medrado de la cosa pública, y por eso cuando les sacan que el seguro social se lo han robado, pues ellos no van a devolver ni un real. Cuando les sacan que son una clase antinacional que vende el país, pues ellos siguen vendiéndola. Y cuando les sacan a de relucir que incumplen la constitución para favorecer empresas mineras que atentan contra el ambiente, ellos van para adelante porque no les importa nada, nada más que ellos mismos, su riqueza y su codicia. Porque la riqueza la hace el pueblo con el trabajo. Pues entonces, eso es lo que ocurre. Esto explica por qué Mulino está así. Por qué tiene bases militares aquí norteamericanas y por qué actúa como actúa de forma tan displicente, represiva y despreciativa contra la población.